¿Agua? No. ¿Vos querés agua? Ay, no, yo Ya tomé. Hola, decirle hola chicas, hola chicas, hola chicos. Bueno, vamos a pedirles que durante la presentación tengan los micrófonos cerrados, ¿sí? Para poder escuchar todos mejor. Vamos a ir comenzando, ¿sí? Las demás personas se van a ir uniendo cuando vayan llegando, pero para los que llegaron puntual, vamos a dar inicio. Va a comenzar la presentación el licenciado Damián Dorado. Buenísimo, gracias. Yo no puedo, no sé qué le pasa a mi cámara, así que bueno, me silencio igual. Bueno, Gracias. ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Se escucha bien? Sí. Sí. Fantástico. Sí, perfecto. Sí, se escucha bien. Bien, les vamos a pedir eso, que silencien los micrófonos porque siempre hay algún perro que acude a las actualizaciones y entonces después como estamos grabando, después va a salir el perrito que lo vamos a invitar a alguna otra actualización, pero bueno, ahora vamos a empezar nosotros. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Damián Dorado, yo soy de la Comisión Científico-Artístico-Académica, con algunos y algunas ya nos encontramos en otra actualización, y el tema que nos toca hoy, que nos gustaría conversar hoy, es acerca de la identidad digital, ¿sí? Este término, ¿sí? Que está compuesto por dos palabras bastante conocidas, bastante modernas, podríamos decir, en algún punto, sobre todo la segunda, nos va a servir sobre todo para reflexionar de algo que es sumamente importante para nosotros, y es lo que tiene que ver con, sobre todo, nuestra participación en esto que es la identidad digital, y cómo se conforma y qué significa la identidad digital, ¿sí? Probablemente algunas personas ya hayan escuchado nombrar este término. La mayoría de las personas seguramente conocen la primera palabra, ¿sí? Que es identidad. Y a propósito de esto, yo voy a hacer una breve introducción para poder ir abordando este concepto y luego ir pensando y sobre el final intercambiando algunas cuestiones que tienen que ver, sobre todo porque ¿por qué hoy nosotros necesitamos, es importante hablar de la identidad digital? ¿Sí? Como ustedes seguramente saben, identidad tiene muchas acepciones, pero sobre todas las cosas la identidad tiene que ver con algo que se forma, ¿sí? Con algo que se forma en cada persona, tiene que ver en muchos casos, por supuesto, con la personalidad y con lo que llamamos los procesos de subjetivación. Es decir, básicamente con cómo nos vamos haciendo, ¿sí? Cómo nos vamos construyendo. Bien. Y también cómo vamos entendiendo el mundo. Nuestra identidad, ¿sí? Entonces habla de nosotros mismos y habla también de la relación que tenemos con los demás, ¿sí? ¿Y en qué sentido entonces vamos a pensar la identidad nosotros hoy? ¿Sí? A partir de una pregunta. A mí siempre me gusta plantear las clases, las actualizaciones, a partir de una o de varias preguntas, ¿sí? Bien, la pregunta por la identidad es quiénes somos, ¿sí? Uno parte de esta pregunta y puede ensayar varias respuestas, ¿sí? Lo que a mí me parece por ahí interesante de pensar es que justamente esta pregunta de quiénes somos, ¿sí? Va a llevar, sobre todo, para pensar dos respuestas, ¿sí? ¿Dónde, ¿sí? ¿Dónde nos reconocen y dónde nos reconocemos? Es decir, ¿sí? ¿En qué lugar nosotros nos ubicamos? ¿Qué creemos que somos? ¿Qué imagen tenemos de nosotros mismos? Y a su vez, ¿sí? Siempre la identidad implica a un otro. Desde el punto de vista jurídico, ¿sí? La identidad es un derecho, ¿sí? Si ustedes conocen, digamos, dentro de las bases de los derechos humanos, uno tiene el derecho a la identidad, pero además, ¿sí? Además, es una responsabilidad la identidad. Es decir, nos sirve para pensar qué es lo que ponemos a disposición, con qué nos identificamos, con qué cosas creemos, ¿sí? Que estamos de acuerdo y con qué cosas no estamos de acuerdo. A su vez, ¿sí? Y esto también es interesante de pensar, uno podría preguntarse, ¿la identidad es algo que se forma de una vez y para siempre o va cambiando? Bien,
No vamos a responder rápidamente a esta pregunta, ¿sí? Podríamos estar debatiendo seguramente durante un buen rato, pero lo que me interesa sobre todo es que quede en claro que siempre la identidad implica un proceso de construcción, un proceso de subjetivación, es decir, cómo nos constituimos como personas, qué creemos que somos, ¿sí? Y también qué ofrecemos a los demás, ¿sí? Muchas veces la identidad se relaciona con las instituciones. Entonces, cuando yo digo yo soy, estoy hablando de mi identidad, ¿sí? Y a veces cuando yo niego alguna cuestión, también hablo de mi identidad. Es decir, cuando yo no me identifico, yo no soy tal cosa, yo no soy tal otra. Una cosa que es importante, dicho esto, ¿sí? A tener en cuenta, es el contexto actual, de donde pensar también la identidad, ¿sí? El contexto actual podemos ubicarlo dentro de lo que es lo histórico, ¿sí? En una era, ¿sí? Y en un paradigma que está hace ya algunas décadas, pero que ha tenido, sobre todo en los últimos acontecimientos, ¿sí? Podemos pensar este último año como un momento bisagra también, de una era y de un paradigma que justamente ha implicado distintos procesos de subjetivación. Es decir, que ha ido modificando, ha ido incorporando, ha ido creando, ¿sí? Nos ha ido atravesando como personas, por ende se ha ido modificando algunas cuestiones también de nuestra identidad. Es decir, cómo nos percibimos, cómo nos perciben los demás. El paradigma que me estoy refiriendo, seguramente lo habrán escuchado, tiene que ver con la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, ¿sí? Cuando nosotros nos ubicamos en este momento histórico que estamos transitando, podemos pensar que esta sociedad de la información y del conocimiento tiene sobre todo una particularidad, ¿sí? Que la diferencia de otras épocas, ¿sí? Y de otros paradigmas. Y es justamente la incorporación de las tecnologías de la información y de la comunicación, ¿sí? Lo que en términos generales se llaman las TICs, ¿sí? Que no es lo mismo que los TICs, ¿sí? Las TICs son las tecnologías de la información y la comunicación y se refieren básicamente a todas las tecnologías que nos permiten. Acá hay alguien que dice que no escucha. Bien. Todas las tecnologías que nos permiten, entre otras cosas, ¿sí? Comunicarnos, ¿sí? Y recibir información y a la vez transitar este paradigma y este modo de estar en este mundo, ¿sí? Que podemos decir que es nuevo, pero que en realidad viene ya transitándose desde hace un tiempo. ¿Por qué decimos entonces que este paradigma es importante contextualizarlo? Porque dio origen a una nueva era, a una era que es la era digital, ¿sí? ¿Y por qué lo planteo de esta manera? Porque nosotros vamos a hablar de la identidad digital, ¿sí? Es decir, dos términos, ¿sí? que cuando se conjugan van a dar lugar a algo que puede llegar a ser novedoso y sobre todo para poder empezar, como digo, a pensarnos cómo transitamos esta era digital, ¿sí? ¿Qué implica sobre todo la era digital? La incorporación de estas tecnologías y, por supuesto, la modificación, ¿sí? En los procesos de subjetivación, es decir, en cómo nos construimos y nos transformamos en personas, ¿sí? ¿Qué ideas tenemos? ¿Cómo habitamos el mundo? ¿Sí? Incluso, ¿sí? Uno podría pensarlo desde el ámbito clínico hasta los nuevos padecimientos que pueden llegar a haber. Algunas cosas, ¿sí? Algunas situaciones, algunos hechos de la época, a veces lo que hacen es profundizar algunos procesos, ¿sí? A mí me gusta pensar como parte de digamos, como una hipótesis, ¿sí? Que hay un montón también de personas que hemos ido escuchando que acuerdan con esto, que la situación actual, mundial, profundizó algunos procesos, ¿sí? ¿A qué me refiero? La situación en donde, a partir de la situación de aislamiento, ¿sí? Se profundizaron algunas cuestiones que tienen que ver con la utilización de las tecnologías de la información, ¿sí? De repente, la educación, ¿sí? Se empezó a instalar más
más fuertemente en relación a lo digital, si bien ya había procesos que venían aconteciendo, las posibilidades también, ¿sí? Por supuesto también modificando el tiempo y el espacio, que ha sido un organizador de nuestra vida, ¿sí? De repente, en este momento, estamos todos aquí conectados, somos de distintos lugares y tenemos la posibilidad de estar acá conversando, y esto es una característica de esta era, ¿sí? La era digital lo que implica es la mediación entre las personas también, ¿sí? A partir de estas tecnologías de la información. Y ustedes se preguntarán entonces, bueno, ¿cuál es la relación entre la identidad y lo digital? Cuando uno se pone a investigar estas dos palabras, surgen varias cuestiones que tienen que ver con esto, ¿sí? Se han investigado un poco estos procesos que tienen que ver con la identidad digital. A veces, les quiero decir, se llama identidad digital o identidad 2.0. Se la conoce de las dos maneras, ¿sí? Y les quiero contar, antes de llegar a un concepto y una definición, digamos, completa de la cuestión, cuáles son las características de esta identidad digital. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de identidad digital? ¿Por qué vos? Ahí estamos, muy bien. Bien, vamos a pensar entonces, teniendo en cuenta esto, que la identidad digital, hay alguien que tiene abierto el micrófono y está haciendo... Ahí está. La identidad digital se va a definir como lo que somos para otros en la red, en las redes sociales, o, mejor dicho, si esto les estoy compartiendo una definición, lo que la red dice que somos para los demás, ¿sí? Esta identidad digital no se puede definir a priori, es decir, no se puede anticipar, ¿sí? Sino que se va a ir conformando con nuestra participación, sea directa o sea inferida, en las distintas comunidades y servicios de Internet, ¿sí? Cuando refiere a esto de directa o inferida, refiere a que, ahora vamos a ver con las características, ¿sí? Puede ser que directamente esta imagen, digamos, sea a través de nuestra participación, o sea, digamos, porque alguien ve algo que uno sube e infiere algo sobre nosotros. Entonces se va creando esta identidad digital. Por supuesto, ¿sí? Tanto las omisiones como las acciones van a constituir parte de esta identidad, ¿sí? Y justamente todos los datos que nosotros vamos a aportar a esta identidad digital, a nuestra participación en las redes sociales, van a ir conformando, ¿sí? Un lugar de identificación para los demás, ¿sí? Cuando hablamos de los datos, cuando hablamos de la participación, hablamos de imágenes, de posts, de posteos, ¿sí? De comunidades, de grupos y de todas aquellas redes sociales en las cuales participamos, ¿sí? Lo que se va generando, les quiero decir también, es un perfil de usuario, ¿sí? No sé si ustedes saben, pero cuando uno, por ejemplo, navega en Internet, lo que se va generando es lo que se llama la huella digital, ¿sí? Y en este caso no tiene que ver con la marca, digamos, que hacemos sobre la hoja, con la tinta china, sino con nuestro rastro, el pequeño rastro que vamos dejando en la red, que va conformando, por ejemplo, un perfil de usuario, ¿sí? ¿Cómo se manifiesta esto? Seguramente les haya pasado, si tienen acceso y hacen búsquedas de productos en Internet, que cuando uno busca algún producto, inmediatamente después en todas las redes sociales les aparece la publicidad de ese producto. Incluso es más, una vez está conversando con un amigo sobre ese producto e inmediatamente después les aparece esta publicidad en nuestros dispositivos móviles. Esto tiene una explicación y esa explicación es la huella digital. Es decir, el rastro que dejamos en los servidores de Internet que van configurando con inteligencia artificial un perfil de usuario, ¿sí? Por ejemplo, dice, bueno, a Damián Dorado le interesan las bicicletas, determinado deporte, ¿sí? Y determinadas actividades. Entonces, de repente, a mí me llegan publicidades para que compre algún accesorio de bicicleta. Entonces,
¿A qué quiero llegar con esto? Que la identidad digital, ¿sí? A través de esta huella que vamos dejando, va a ir conformando este perfil, ¿sí? Que por un lado se va a los servicios de Internet y por otro lado es lo que empezamos a contarle a las otras personas con nuestra participación de lo que somos. Les estamos diciendo cuál es nuestra identidad. Uno podría preguntarse entonces, ¿coincide término a término nuestra identidad digital con la persona que somos? Bueno, no necesariamente, ¿sí? Es decir, no todo lo que somos se expresa en las redes, sin embargo, todo lo que expresamos en las redes es nuestra identidad digital. Es decir, que todo lo que expresamos en las redes es para los otros lo que nosotros somos. Bien. ¿Cuáles son entonces, ¿sí? para ir haciendo un redondeo de este concepto, cuáles son entonces las características de la identidad digital? ¿Sí? La identidad digital, ¿sí? Es social, ¿sí? Se va construyendo mientras navegamos por las redes sociales, ¿sí? Y esto es a partir del reconocimiento de las demás personas, y dice la definición, es muy interesante, sin siquiera llegar a comprobar si esa identidad es real o no. Es decir, cuando acá se refiere a real, se refiere a si efectivamente la persona es todo eso que dice, ¿sí? O una parte de lo que dice. También es subjetiva, va a depender de cómo los demás perciban esa información que yo dejo, ese rastro, esa huella que yo dejo y que conforma mi identidad digital, ¿sí? Es sumamente valiosa. Uno podría decir, bueno, pero es algo, yo no uso redes sociales o lo uso muy poco, lo uso para alguna cuestión en particular. Sin embargo, les queremos contar que además de que ser algo importante, que luego también José y Jesús van a introducir en relación a nuestra asociación civil y a cómo nosotros lo transitamos, para todos los trabajos, ¿sí? Se busca el perfil de las personas, ¿sí? La mayoría de las personas que ingresan en empresas, en organizaciones, se hace esto de stalkear, de buscar cuál es su identidad digital, qué piensa, qué postea, cuáles son sus intereses. Y eso se tiene en cuenta tanto como lo que yo puedo decir en la entrevista cara a cara. Otra de las características de la identidad digital es que es indirecta, ¿sí? Es decir, que nos puede permitir conocer a la persona directamente, ¿sí? Que no permite directamente conocer a la persona, sino a la referencia publicada por esa persona. Es un poco lo que les decía hoy. Es decir, yo soy todo lo que publico, no necesariamente, pero para los demás puedo ser todo lo que publico. No, porque lo otro no está. porque tiene que ayudarle a decorar el... Estamos con los arreglos de Navidad, con Graciela. Bien, la identidad digital, otra de las características es que es compuesta, ¿sí? Se construye por aportaciones de la misma persona y también, ¿sí? Por otras personas, sin la participación muchas veces o consentimiento de esta persona, ¿sí? Es estos fenómenos, por ejemplo, que suceden con los comentarios en las redes sociales. ¿Sí? Uno puede leer una nota de alguien y los comentarios también influyen y construyen, aportan a la identidad digital de alguien. Bueno, es contextual, ¿sí? Es decir, que siempre en función del contexto se va a valorar la necesidad de mantener estas identidades separadas, ¿sí? Ya que la divulgación de información en un contexto erróneo puede tener un impacto negativo en nuestra identidad digital, ¿sí? Hay sobrados casos en donde suceden estas cuestiones, ¿sí? Yo posteo algo hace 9 años y alguien busca esa información, y de repente eso va a influir, porque es parte de mi identidad digital, ¿sí? Y después las personas, por supuesto, tienen que salir a dar explicaciones respecto de eso. Sin embargo, no podemos negar que no somos nosotros, por más que hayamos dicho eso hace 9, 10, 15 o 20 años atrás. Y por supuesto también es dinámica,
¿sí? La identidad digital no es una foto instantánea, sino que está en constante cambio o modificación. Para, digamos, para darle una cierta completud a esta definición, la identidad digital tenemos que decir que es real, ¿sí? Es decir, es real porque produce efectos positivos y negativos en el mundo real, ¿sí? Muchas veces se separa, por ejemplo, te dice, bueno, virtual o real, digital o real. Lo digital es parte de la realidad. Crea realidades, transforma realidades, ¿sí? Confirma, ¿sí? Afirma algunas cuestiones que tienen que ver con nosotros. Es decir, que la identidad digital tiene efectos en las personas que están viendo eso. Como una síntesis también interesante, y ahora voy a dar paso a la palabra y a las preguntas, ¿sí? Si hay algo que por ahí no se haya entendido o quieran aportar, la identidad digital también puede ser pensada como un mapa de quiénes somos, ¿sí? Y esto, vuelvo a repetirlo, me parece muy interesante, tiene efectos reales, concretos, en las personas, ¿sí? Con las cuales nos relacionamos a través de las redes. ¿Alguna pregunta? Jesús, José, no sé si les paso la palabra a ustedes o alguien quiere preguntar algo previo a que ellos puedan hablar. Yo puedo hacer una pregunta con algo que dijiste antes. Sí. ¿Quién sos? Que vos hablabas de Perdón. Anaí. ¿Cómo va? Ana, ¿cómo andás? Sí. Ah, porque tengo la cámara, perdón. Hola. Vos hablabas de la huella digital, sí. Y a mí me quedó la duda si se genera por las búsquedas y por lo que hacemos, o si también lo que hablamos sin estar conectados al teléfono o a lo que sea, eso también forma parte. Bien, está buenísima la pregunta y esto en general empieza a generar después como un cuidado extra en nosotros. Las dos cosas, las búsquedas, ¿sí? La búsqueda, incluso si no es, después les podemos pasar si quieren algunas cuestiones para cuidarnos, ¿no? Y para construir la identidad digital. Las búsquedas en Internet y lo que hablamos, ¿sí? En tanto y en cuanto esté activado nuestro dispositivo, puede ser recibido, ¿sí? Y utilizado para generar el perfil de usuario. Hay algunos modos de que esto no acontezca o de cuidarnos de eso. Pero a mí personalmente me ha pasado, y a otras personas también, que vengo conversando con alguien de alguna cuestión y después me aparece una publicidad que ni siquiera lo busqué en Mercado Libre o cualquier plataforma de búsqueda. Con lo cual podemos decir que nos están escuchando y nos están viendo, ¿sí? Y que eso también, como digo, además del perfil de usuario, que es un perfil en relación al consumo, ¿sí? También todo lo que decimos está siendo procesado por lo que es inteligencia artificial. Qué miedo, ok. Nada. No sé si alguien tiene alguna pregunta respecto de lo que he ido explicando. Ahora vamos a dar la palabra a José y a Jesuana, que también van a continuar con algo de esto, pero como introduje algunas cuestiones, quería preguntarles si alguien tenía alguna pregunta, además de la de Ana, que siempre es muy interesante preguntarse. Una pregunta. ¿Cómo hablamos de la identidad individual? Y, por ejemplo, cuando se publican cosas de Payamédico, que cada uno publica en su red, hablamos de una identidad grupal.
¿cómo funciona la identidad grupal? José, ¿querés responder vos? Creo que eso lo va a hablar Jesuana, me parece. Bueno. Si querés... Jesús. Dale. Eso lo va a hablar Jesuana. Así que no sé si querés responderlo ahora o luego de que vos hables tu parte. ¿Querés continuar vos, José, y después retomamos esto? ¿Puedo hacer Me parece una mejor, sí. pregunta? Sí. Quería hacer una pregunta. Sí, te escuchamos. Sí, Ani. Para Damián, que me quedé pensando en algo. Por ahí soy lenta de entender. Estamos hablando de identidad digital y de perfil de usuario. Para lo que es digital, la identidad sería el perfil de usuario, no identidad como nosotros entendemos, sabemos lo que es la identidad personal. En realidad... Es como un sinónimo, la identidad digital es sinónimo de perfil de usuario. Esa es mi pregunta. No necesariamente, está buenísima tu pregunta. Dame un segundito que enchufo la compu porque me voy a quedar sin batería y ya te respondo. Sí, no hay problema. Bien, es interesante, yo lo dije un poco a la pasada. El perfil de usuario, ¿sí? El perfil de usuario que nosotros generamos es a partir de la huella digital, esto que yo les hablaba, de todas nuestras participaciones, ¿sí? Pero sobre todo nuestras búsquedas. Está más bien pensado hacia el consumo de productos y la venta, ¿sí? La identidad digital es sobre todo, digamos, más que nada, cómo nosotros nos presentamos en la comunidad, ¿sí? A partir de nuestras redes sociales. Para que te des una idea y diferenciarlo, el perfil de usuario se genera a partir de inteligencia artificial. Es decir, cuando nosotros realizamos búsquedas, sobre todo si no navegamos en modo incógnito, va llegando esa información, ¿sí? a distintos servidores y dicen, bueno, Damián Dorado le gustan las bicicletas, el aire libre y las tortas. Entonces después, digamos, me empiezan a enviar a partir de determinada frecuencia publicidades para que yo consuma. Es más bien pensado como un sujeto de consumo. En cambio, la identidad digital, ¿sí? Está parte de esa huella digital, pero sobre todo es el impacto que tiene mi participación en las redes sociales en las otras personas que me conocen a través de las redes sociales. Ajá. Que también el no uso o la poca participación da pautas de tu identidad digital. Claro, las acciones y las omisiones, exactamente. Exactamente. Bien, gracias. Yo una preguntita, Damián. ¿Y me escuchan? Sí, Fabiola, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Y te pueden robar la identidad? ¿Te la pueden quitar? O sea, ¿otra persona puede usar tu identidad? Sí. De hecho, digamos, una de las grandes cuestiones por las cuales uno, por ejemplo, utilizamos 2 pasos en la verificación, la validación de las cuentas, es porque lo que ha sucedido es que, por ejemplo, digamos, obtienen los datos de tu perfil, de tu cuenta de Google, por ejemplo, y luego a partir de eso compran con tu tarjeta de crédito, o sea, digamos, hacen todo lo que harías vos, ¿sí? Por eso es muy importante, por ahí podemos después enviar algún tipo de información, cuidarse en ese sentido, ¿sí? Porque en ese sentido es bastante particular y puede llegar a pasar, se puede llegar a robar. Gracias, Damián. Yo una pregunta. O sea que, gracias, Damián. O sea que está bueno no poner, por ejemplo, el teléfono en la mayoría de las redes sociales. Personalmente, bueno, recién acabo de meterme en varios lados y pude conectar la cámara. Me estoy amigando con la tecnología. El tema es de que hablando
de todo lo que te pueden robar. Bueno, a mí añísimos atrás, cuando empecé a incursionar en enfermería profesional, que después abandoné, me robaron el Hotmail, que en esa época era Hotmail y Facebook. Hoy en día, con todo lo que estaba escuchando que comentabas, y es que está muy bueno, ¿sí? Y estaría bueno que nos dejes información escrita como para que uno, viste, lo adjunte más al libro gordo de Petete que tenemos acá arriba, que por ahí, viste, se te va una hoja con el viento sonda en Mendoza. Y el tema era de que el miedo a poner el teléfono. O sea que está bien no poner el teléfono, por ejemplo, en las redes sociales, porque hasta de ahí también te pueden hacer algo más. Sí, en general, a ver, lo que después les vamos a mandar algún material que tenga que ver con eso, yo les voy a enviar. En realidad el problema no es eso, sino cómo uno configura la seguridad y la privacidad de las redes sociales, ¿sí? No es tanto porque en realidad el tema es ese, ¿sí? Es decir, por eso un poco la idea es esto, y también, ¿no?, vamos a hablar de otras cuestiones, pero digo, más que nada, poder saber cómo funciona, ¿sí?, esto de la identidad digital, de la huella digital, para luego poder incorporarnos y saber qué efecto puede tener, ¿sí? Uno pueden ser, por supuesto, los peligros, y sobre todo, digamos, esto que generamos, me parecen los demás. Yo después les voy a enviar información para que puedan ver respecto de esto de la seguridad y la privacidad. Gracias, Damián, por tu respuesta. Muy importante, gracias. Perdón, ¿puedo acotar algo? Hola. También con respecto a esto de la identidad digital, que yo el otro día me apareció una notificación y dije, ay no, por favor, es el tema de la ubicación nuestra. Los dispositivos móviles continuamente están leyendo la ubicación a la cual nosotros nos dirigimos y por dónde andamos, y también ahí saltan las propagandas de los comercios y todo eso. Y yo, o sea, decí que me agarré y lo desactivé porque me agarró la locura. Y más frenética estoy ahora con todo lo que dijiste, Damián. Pero bueno, da miedo hasta dónde se meten en nuestras vidas para usar esto, lo del mercado y el comercio. Da miedo, qué sé yo. Gracias, Valen. Sí, en realidad hay que conocer el escenario. No hay que tener miedo. Hay que conocer, hay que poder incorporar algunas cuestiones, que es lo que hacemos en el mundo real, por así ponerlo, por dividirlo, lo que hacemos en nuestras casas, lo vamos a también traducir en lo que hacemos, por supuesto, en nuestra participación digital. Así que no se trata de tener miedo, se trata de ser consciente y de poder también avanzar en estas cuestiones que hoy nos están convocando, ¿no? Jesús, no sé si vos querés continuar y en todo caso después retomamos con alguna pregunta que quizás... No, continúa José y luego sigo yo. José. Bien. ¿José? Bueno. En primer lugar, quedé muy perseguido por todo lo que dijiste, así que voy a cambiar mi rostro, porque acá todos te ven, todos te sacan, todos, no sé, tengo mucho miedo. La verdad es que me está pasando continuamente a mí que me quiero comprar una moladora porque en la pandemia se me ocurrió devenir carpintero y de pronto, no sé, lo dije en mi casa y me aparece Mercado Libre, propagandas de moladoras. Sí, hay que tener mucho cuidado con los micrófonos abiertos a los dispositivos porque es así. Ahora voy a empezar lo que yo quería decir. Yo también quería partir de una pregunta. Te felicito, Damián, muy interesante tu ponencia, me encantó. La verdad que estuvo muy completo. Yo quiero, a partir de esta pregunta, ¿por qué publico cuando publico algo en las redes sociales? ¿Sí? Y hay un montón de cosas por las cuales la gente publica. Yo pensé en 4. Una en compartir, que la palabra compartir incluso figura en las redes sociales.
en general con familiares y amigos, algún afecto. Otra, publicitar algo que uno hace, ya sea desde lo comercial, desde lo político, desde la ONG en la cual uno cree, por ejemplo en mi caso. La otra, para hacer catarsis, mucha gente hace catarsis con las redes sociales, de algo que le pasó. Y otra cosa que es la que más me interesa es, y lo digo en estas palabras, legitimizar el self, ¿sí? Y digo el self, no me gusta decir palabras inglesas, pero la palabra self, que la tomaron muchas escuelas de la psicología, bueno, especialmente la escuela inglesa, pero también los conductistas, la Gestalt, un montón de gente habló del self, que no es exactamente sinónimo del yo, sino que tiene que ver con la imagen que uno tiene de sí mismo, con el sí mismo, ¿sí? Esto, digamos, creo que uno tiene como mecanismos inconscientes y mecanismos conscientes, o mecanismos preconscientes también. Por ejemplo, dentro de los mecanismos conscientes, uno puede dedicarle la publicación a una persona, ¿sí? O a un sector. En general está relacionado también con esto que hablaba de hacer catarsis, ¿sí? En ese sentido está bien identificada la persona. Muchas veces pasa en parejas despechadas, tanto hombres como mujeres, donde le mandan una indirecta y a veces redirecta, a veces los crachan con nombre y apellido, ¿sí? Cosa que, bueno, que a veces es lamentable, uno lo ve y te da mucha pena, porque, bueno, yo a veces me comunico cuando hay alguien, algún amigo, yo tengo 5.000 amigos, por lo tanto, bueno, cuando uno dice compartir con amigos y familia, si se refiere a los amigos que vos tenés en las redes sociales, no son amigos de verdad. No sé qué es amigo de verdad, de todas formas. Pero cuando yo detecto alguna de esas cosas, trato de hablarle amorosamente a esa persona para decir, primero, ver si me necesita como persona de la salud mental, y segundo, tratar de que no se exponga. Por cuestiones legales, por cuestiones también de que se ve esa persona muy vulnerable en una situación por ahí, ¿sí? Si es que tengo más o menos confianza con esa persona, le digo, bueno, che, mirá lo que estás poniendo. Después también con respecto a esto de las cuestiones preconscientes, uno publica cosas sin saber muy bien por qué las publica. Y detrás de eso por ahí sí hay algo que quiere transmitir a quien no sabe quién. Entonces, y acá me parece muy interesante un concepto que yo utilizo mucho, incluso en la clínica, que es el interlocutor internalizado. Todos tenemos interlocutores internalizados, ¿sí? Y esto podemos hacer resonancia con un montón de cosas, ¿sí? Con el super yo, con los padres. ¿No? Hay pacientes que, que identifican así, hay otras que no, que el padre, la figura del padre es su interlocutor internalizado. Y todo lo que hace piensa, ¿qué dirá mi papá de esto? ¿Sí? También sucede con las parejas. De hecho, en las separaciones van a ver cómo se experimenta una cuestión de no tengo con quién compartir esto aunque no esté, ¿sí? Porque cuando uno está en pareja, muchas veces piensa, ¿cómo le gustaría esto? ¿Qué? Voy a llegar a casa y le voy a contar tal cosa. Y en las separaciones eso por ahí cae y es parte de lo perdido, es parte de lo que aparece en el duelo, ¿sí? En Freud, en Duelo y Melancolía, ¿sí? Aquella parte que el pseudópodo tomó de lo otro y de pronto lo pierde y queda amputado, ¿sí? Entonces, pero tenemos un montón de interlocutores. Y a veces no sabemos que nosotros cuando publicamos algo nos dirigimos a esos interlocutores. Lo interesante sería poder detectarlos. Entonces así podemos decir, si mi interlocutor es mi vieja, le mando una foto de la beba diciendo ajó. ¿Sí? Si mi interlocutor es un amigo, le mando por ahí una foto tomándome un vino en la cancha de fútbol de su equipo porque pasé por ahí. ¿Sí? Si mi interlocutor es la gente que le interesa Payamédico, yo publicito mi curso de la manera mejor posible. Y también yo pienso, como formador y como fundador, cuando pago una publicidad de un curso, también pienso en esto
en algo de esto que dice Damián, porque uno también lo toma, de a quienes le puede interesar lo que nosotros hacemos, ¿sí? Creo que cuando yo hablé de la catarsis, ahí no le aconsejo hacer catarsis con las redes sociales. La verdad que no lo aconsejo. Vayan al psicólogo o hablen en privado con un amigo, ¿sí? O si hacen catarsis, háganla de otra manera. Háganla poniendo una canción del Averizo. Claro, cuando uno está deprimido escucha el Averizo. Hay algunos ricoteros que le dicen la verguizo. Bueno, y el tema esto de legitimizar el self tiene que ver con esta cuestión de los interlocutores, ¿sí? ¿Es necesario legitimizarme con las personas que yo quiero quedar bien por las redes sociales? Entonces acá uno a veces piensa, ¿por qué alguien que no está en la política publica algo con algunas de las, o de Cristina o de Mauricio, digo que son las cosas más sensibles, o del aborto, alguien que no es militante de los pañuelos verdes o de los pañuelos azules, publica algo del aborto a favor o en contra, sabiendo que eso daña a la otra mitad, ¿sí? Porque ahora, bueno, si vos sos militante de eso, la creo, entonces estás en el lugar de publicitar. Ahora, si no, ¿qué gano yo posicionándome con algo así? ¿A qué interlocutor me estoy dirigiendo? ¿Qué construcción de mí mismo, del self, estoy haciendo publicando una posición para decir, yo pienso esto, yo pienso lo otro, no se vayan a creer qué, ¿sí? Entonces digo, bueno, por eso me parece que está bueno, o por ejemplo, si vos sos una persona, un operador de esto que le pagan para hacer memes o cosas por el estilo, difamando a un político o al otro, y le pagan para eso, también te lo justifico. Ojalá que ninguno de ustedes sea eso, ¿sí? A veces yo veo cosas que hacen muchas personas, sobre todo ahora con el tema del movimiento antivacuna, anticuarentena, antiterraplanistas de la salud, digo, hay gente que le paga. De hecho, Trump, el otro día salió un artículo donde Trump... él en un discurso dice que él subvenciona a los grupos anti-cuarentena, ¿sí? En muchos lugares del mundo. Entonces yo digo, ¿y los otros que no? ¿Los otros que lo siguen? Sí, bueno, hay gente que le pagan y hay gente que lo sigue gratuitamente. Claro, ahora digo, bueno, esa gente tiene un objetivo en poner algo en las redes sociales, un objetivo que puede ser económico, político, lo que sea. Ahora, cuando uno no tiene ninguno de esos objetivos, uno tendría que pensar, cuando algo va a publicar, ¿quién es mi interlocutor? ¿A quién me dirijo? ¿Quién es el otro? ¿Sí? Porque uno siempre se dirige a un otro. Y esto lo recordamos con el tema de la sonrisa social, que en realidad sucede intraútero, a edades muy tempranas, el feto se ríe, y se ríe porque escucha algo, percibe algo diferente de los estímulos intrauterinos, o porque la mamá se agitó y entonces la aorta abdominal late más fuerte, o porque hay un pedo atravesado de la madre que pasa por ahí, o porque escucha música de afuera también, puede ser, entonces ahí se ríe. Siempre uno está, digamos, el feto se ríe porque hay una otredad, hay un otro, ¿sí? Eso está muy presente, y aún cuando estamos solos, siempre, digamos, lo mejor que nos puede pasar es que el interlocutor predominante sea uno mismo, y también tener interlocutores, que es lo que yo le aconsejo a mis pacientes, interlocutores internalizados sanos, personas que nos hagan bien, personas a las cuales tenemos que obedecer, no tenemos que medirnos con sus ideas para ver si está bien o mal lo que hacemos, ¿sí? Pero volviendo al tema de las redes, cuando uno publica algo tiene que pensar quién lo va a recibir, qué interlocutor va a recibir ese mensaje. Y acá retomo un poco lo que hablamos la semana pasada con Spinoza y los géneros del conocimiento, ¿sí? El primer género, el tema de el cuerpo librado a las afecciones, a los afectos, se afecta y responde. Responde en ese momento con esa imagen parcial que tiene sin conocer las causas, ¿sí? Entonces,
Y el gran cambio que hay en el conocimiento para Spinoza está precisamente entre ese género y el segundo, que es cuando uno ya conoce las causas. Entonces ahí aparece el razonamiento, la causa y el efecto. En el primer género, causa y efecto es lo mismo. En el segundo género, uno sabe por qué me está pasando esto y qué va a hacer si yo lo publico, ¿sí? ¿Qué efecto va a causar en el otro, en el interlocutor? ¿Y quién es mi interlocutor? Porque a lo mejor está bien que lo publique y lo decido, pero ¿cuántas veces publicamos algo sin decidirlo? ¿Sí? La vez pasada quedó por ahí un poquito, cuando hablamos de estos dos géneros del conocimiento de Spinoza, quedó un poquito el tercero, que nunca se habla porque es el más difícil. Es el más difícil porque habla de la intuición, pero la intuición no es la intuición de, ay, tengo la intuición de que hoy voy a recibir una sorpresa. No, no es eso. La intuición es una sensación y una percepción y conocimiento de lo global. Ver la ecuación con los componentes y el resultado sería, ¿sí? Para la matemática que Spinoza toma. Y en realidad lo que llama la beatitud es cuando para los budistas, porque hay algunos contactos con los budistas, sería el fundirse con el cosmos, sería cuando uno reconoce que es parte de un todo, ¿sí? Y que es parte de ese todo que también modifica. Y yo digo esto porque para mí yo tengo un objetivo muy concreto en todo lo que hago y que tiene que ver con, obviamente, con hacer el bien a la gente, con salvar a la humanidad, aunque parezca muy, muy loco. Yo quiero salvar la humanidad y creo que si todos hiciéramos eso, la salvaríamos. Y esa es la micropolítica, ¿sí? Un montón de locos que hacen una cosa, ¿sí? Entonces, esto es el tercer género del conocimiento. Cuando uno entiende qué es lo que quiere hacer y también a partir de ahí decide qué es lo que conviene y lo que no conviene. La ética tiene que ver con eso, tiene que ver cuando uno llega a esa concepción, a esa que uno pierde el miedo a la muerte. Mentira, ¿no? Uno no pierde el miedo a la muerte, especialmente cuando uno tiene hijos. Dice, no puedo concebir no ver a mis hijos, ¿sí? Pero tiene que ver con eso, tiene que ver cuando uno se considera un parte de un todo y la cosa es mucho más grande que voy a publicar este meme porque estoy enojado con el político de turno o porque quiero opinar sobre esto. Yo creo que es muy interesante esto de leer bien el tercer género de conocimiento porque cuando uno realmente tiene un objetivo, ¿sí? Un político por ahí, Lisandro de la Torre, había dicho una vez que la trascendencia se da cuando uno piensa más allá de uno. La trascendencia que no es lo mismo que la trascendencia para Spinoza, digo, otro tipo de trascendencia, digo, uno se muere y sigue resonando en la gente, tiene que ver con eso la trascendencia que dice Lisandro de la Torre. Pero a mí me parece que estaba bueno pensar esto, porque uno tiene que pensar si la cosa tan grande que uno cree que hace, está convencido de hacer, justifica que uno publique cosas que a lo mejor van en contra de eso. Y especialmente si uno publica cosas que puede lastimar a otros. Chao, los quiero. Si alguien quiere hacer una pregunta, contesto y si no, que diga Jesús. Te quería preguntar una cosa, José. ¿No será también un poco que uno a veces publica, pregunta o aparece haciendo algunos comentarios para no sentirse invisible? Para no sentirse como perdido en la nada, decir, pero yo estoy, formo parte, ¿soy o no soy? Si hay algo que me hace ruido y en lo cual, bueno, interactúo, pregunto, la dejo flotando y a ver qué provoco con eso. Sí, es cuando yo hablo de legitimizar el self. Es cuando vos te legitimizás participando de alguna manera, quizá compartiendo. Nos pasa todo, no digo que esté mal siempre, porque el tema es que vos tengas clara, como decía un poco Damián, que tengas claro quién sos y a quién te dirigís y qué es lo que querés. ¿Entendés? Entonces, el problema es que uno no necesita legitimizarse participando de las redes sociales. No es así, eso es mentira. Es que hoy por hoy no me queda otra cosa, no tenemos nada que las redes sociales. Si uno no interactúa ahí, parece que somos invisibles. No, porque uno puede, por ejemplo, esto no es una red social.
es un espacio de reflexión, de producción, de resonancias, y es virtual. Ojo, no hay que confundir lo virtual con las redes sociales. Eso es algo diferente. Y a mí me parece que hay que utilizar las redes sociales. Yo lo hago. Yo lo que digo es que hay que tener claro, primero, digo, quién soy, segundo, quién quiero, y tercero, a qué me dirijo. Y decidir. A veces es difícil, porque también uno hace continuamente cosas inconscientes. Sí, tal cual. Y un poco me toca hablar un poco más de, quizás tomando esto que preguntaban, ¿qué pasa cuando publicamos algo de payamédicos? ¿Sí? Primero, en payamédicos vamos a hacer como un poquito de historia. Hace tiempo venimos pensando qué pasa cuando publicamos, ¿sí? Porque hace mucho tiempo empezamos con el buen usuario de Facebook, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Facebook era la red social con la que nos movíamos todos, ¿sí? En ese momento. Entonces era, bueno, si somos payamédicos, ¿qué vamos a publicar como payamédicos en las redes sociales? En la red social Facebook. Bueno, entonces hay ciertas pautas a cumplir en los dispositivos, ¿sí? Entonces, todos los dispositivos de payamédicos sabemos que son payamédicos en tal lugar, ¿sí? Que antes era payamédicos del, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo. Luego modificamos esto porque no somos payamédicos nada más en ese lugar, sino que somos payamédicos en todos los lugares donde estemos, ¿sí? Entonces, en las redes sociales, payamédicos como institución tiene una determinada forma de compartir un mensaje, de publicitar, un objetivo también, ¿sí? Cuando José hablaba de los objetivos, nosotros como payamédicos, por supuesto que nuestro objetivo tiene que ser ético, ¿sí? Va a ser payaético, digo, lo que estoy publicando, ¿cuál es el objetivo de publicar esto, sí? Vieron que insistimos mucho que en los dispositivos no reproduzcamos el cartelito que dice sonreí, si no sonreís es un día perdido, qué sé yo, o esos cartelitos que parecen motivacionales y en realidad el mensaje, si uno lo lee, decís, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que quiere transmitir? ¿Sí? Y esas cosas no deberíamos de publicarlas en el perfil del hospital, del dispositivo al que vamos, ¿sí? Siempre pensamos y siempre pedimos que hagamos producciones propias, que es mucho más interesante, ¿sí? Si bien es cierto que en las redes algo que sucede y que ustedes pueden ir a la experiencia personal en este momento, es que cuando estás en la red vas a ver muchísimas cosas que las viste en otro, porque se recompartió, y no hay una producción de esa persona, sino simplemente un compartir, ¿sí? Un reproducir. Y también otra cosa que a todos nos sucede es que cuando abrimos nuestro inicio de la red social que sea, quizás más en Facebook, cuando vemos algo que no nos gusta, nos genera un efecto, esto que decía Dami, ¿sí? Produce efectos en lo real, ¿sí? Lo que nosotros estamos publicando. Y cuando nosotros somos conscientes de que la publicación que estamos haciendo afecta al otro, es cuando viene la pregunta de, ¿conviene que yo publique esto? ¿Sí? A nosotros nos encantaría, sería como ideal que todas las personas antes de hacer una publicación piensen en esto y sepan qué es lo que están haciendo, ¿sí? Qué es lo que se está generando, qué afecciones qué pasiones están moviendo, ¿sí? Qué imaginario está afectando esa publicación que yo estoy haciendo, ¿sí? Pero no podemos hacerlo, no podemos exigírselo a todas las personas, ¿sí? Nosotros sí, ahora, como asociación civil, vamos a empezar a exigir, por decirlo de alguna manera, o pedir, ¿sí? Pero en realidad queremos que lo hagan convencidos, porque se trata de una elección, de que aquellas personas que están dentro de la asociación civil, en comisiones, los formadores, tengan una payaética al momento de publicar en sus redes sociales, ¿sí? Yo voy a ir a algo que me pasó hace mucho, mucho tiempo, cuando quizás no era tan consciente de esto, que hice una publicación, y la primera persona que me comentó en contra de lo que yo había publicado fue la directora de un hospital donde estaban los payamédicos. Y yo en ese momento dije, ay, claro, porque yo, para esta persona, soy
los payamédicos, como cada uno de nosotros que estamos, ¿sí? Entonces, enseguida, bueno, después hablé con esta persona, ¿sí? No era tan grave tampoco, pero me parece importante saber cuál es el efecto que tienen las publicaciones que nosotros hacemos y qué lugar tenemos nosotros también, ¿sí? Porque muchas veces, si yo publico algo particular, me dicen, payamédicos, no sé, vamos a hablar no sé, penalización, vamos a hablar de algo que ya está resuelto. La despenalización del consumo de marihuana con uso medicinal, ¿sí? Pónganle que antes yo decía, estoy a favor, estoy en contra, ¿sí? Entonces podían decir, entonces los payamédicos están en contra del uso de cannabis con fines medicinales. O, entonces los payamédicos están a favor. Y payamédicos no hablaba sobre esto, ¿sí? Estoy dando un ejemplo por decir y por no tomar un tema actual, ¿sí? Pero nosotros sabemos cuál es nuestro objetivo como payamédicos, ¿sí? Y qué es lo que nosotros intentamos hacer y modificar. Digo, cuando nosotros pensamos en qué es lo que conviene cuando estamos en los dispositivos, con ese produciente, y somos tan éticos y es tan lindo pensarnos de esa manera, también tenemos que saber que en las redes también ocupamos un lugar y que también las personas nos asocian a la asociación, ¿sí? Entonces no soy yo solamente Jesuana, no solamente Damián, José, Patricia, ¿sí? Los que seamos, todos los que estamos acá, sino que también saben cuándo cuando, por ejemplo, payamédicos tiene un rol en mi vida, ¿sí? Y yo tengo un rol en ese lugar, ¿sí? Por eso ahora es que nosotros planteamos esto, de que las publicaciones que hacemos tengan esta línea, ¿sí? ¿Se entiende? Porque esto que decían, ¿qué pasa cuando publico desde payamédicos? Y cuando publico desde payamédicos estoy hablando desde la asociación civil, ¿sí? También en un momento, en Paya Buen Usuario, una de las recomendaciones que hacíamos era que, esto sí, para los formadores, no tengan la foto de su paya en la red social de foto de perfil. ¿Por qué? Porque de repente se enojaban o les robaron, y entonces aparecía el doctor diciendo, la puta madre, negros de mierda, todos los días, ¿sí? Entonces vos veías eso y dices, ay, ¿qué está pasando acá, sí? Porque como esta persona está publicando esto, ¿sí? Había como una disonancia cognitiva de decir, ¿qué sucedió ahí? Entonces, queremos que cada vez ser más coherentes con los mensajes que queremos transmitir, ¿sí? Y queremos que realmente construyamos una comunidad más amorosa y sumar lo que nosotros podemos sumar, ¿sí? Incluso en las redes sociales, ¿sí? Cuando pensamos desde el doctor en las redes sociales, que en realidad se empezó a pensar para que sea un agenciamiento más, una producción más, y no una reproducción, ¿sí? Que cuando veo el perfil de un doctor sea que tiene un sentido, y no solamente poner fotos mías porque me gusta cómo me veo de paya, ¿sí? Que podría ser también, sino que tenga un objetivo, ¿sí? Y nuestras publicaciones tienen que tener un objetivo y tenemos que ser conscientes de lo que estamos transmitiendo a los demás, ¿sí? ¿Qué piensan? ¿Qué dicen? Me ayuda Dami siempre cuando yo digo qué piensan. Qué difícil es publicar cada foto, ¿no? Teniendo en cuenta lo que explica Jesús, qué difícil. Publicamos una foto, sabemos qué publicar, si la publicamos Creo que cuando uno sabe, hay cosas que son difíciles, quizás más difíciles, pero también sabemos que hay cosas que dividen aguas, por decirlo de alguna manera, y que también las redes se manejan de esa forma. ¿Sí? Ahí recomendaban un documental que es El dilema de las redes sociales, y que si alguno los vio, es excelente. Ustedes van a ver que la forma en la que tiene de funcionar esto es dicotómica, ¿sí? Es binaria. Entonces, cada vez estos polos se van cada vez más lejos, ¿sí? Entonces yo sé que sí, digo, fanático de la pizza, fanático de la milanesa, digo, no va a pasar nada, ¿sí? Digo, me gusta mucho la pizza, me gusta mucho la milanesa, digo, y no, la pizza es lo mejor, la milanesa es lo mejor. Pero hay cosas
que generan realmente que el otro se sienta triste, que se sienta violentado, ¿sí? Y todos sabemos cuáles son esos temas, ¿sí? Que son temas que son los que hay un blanco o un negro, ¿sí? Entonces, si yo voy a publicar algo y al otro le va a generar un efecto o una afección negativa, triste, ¿para qué? ¿Sí? Solamente para legitimar mi self, no sé, está bueno hacerse la pregunta, digo, ¿para qué? ¿Puedo pasar sin publicarlo? ¿O necesito volver al inicio y ponerlo? Y bueno, poder preguntarme qué me pasa con eso, ¿sí? Y sobre todo también esto de la posibilidad que nos dan las redes de producir cosas nuevas también, ¿sí? Y como es tan instantáneo, muchas veces pensamos que es solamente reproducir, ¿sí? Compartir, 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 compartir. Y en realidad tenemos una gran oportunidad nosotros también como para producir un contenido, y que sea un contenido que queremos que al otro le llegue, ¿sí? Y que sea un mensaje que queremos que al otro le llegue. Y si somos payamédicos vamos a querer transmitir un mensaje que sea ético, ¿sí? Ahí quizás... Me parece que Perdón. un ejercicio... Quería hacer una pregunta, porque al final no sentí que nadie me contestó lo que había consultado. Y era con respecto a la identidad digital. Y cuando uno tiene en este perfil o en esta identidad digital, empieza a compartir cosas que es identidades grupales, como por ejemplo, publicar algo de payamédicos, donde a lo mejor conscientemente voy a publicar que van a hacer un curso, conscientemente, ¿en qué influencia? Porque por lo que vos decís, bueno, ese día puse algo bello de payamédico o de cualquier otra identidad, y resulta que después choqué y digo cualquier barbaridad, y entonces, en definitiva, ensucio a lo grupal, o sea, ¿cómo se gestiona, o conviene no tener nada que asocie a lo grupal y tener una identidad asociada a lo grupal con otro independiente? O sea, tener mi propio Facebook, por ejemplo, y tener un Facebook especial para publicar esas cosas a las cuales pertenezco a ese grupo. Y entonces voy directamente con todo lo que condice y el análisis de ese grupo, y no corro el riesgo de en un mal momento generar una situación incómoda para otro. Yo cuando hablé de eso... ¿Cómo se suman las identidades personales con las grupales? Yo hablé de un ideal y hablé de algo que, o sea, el ideal sería que las publicaciones sean todas con una misma lógica, ¿sí? Y por otro lado yo hablé de los formadores en relación a esto, de que si un formador publica algo que no conviene, un formador empieza a despotricar contra, no sé, el gobierno de turno, las vacunas, las no vacunas, adhesión al gobierno, digo, no porque una cosa o la otra, sino que tenemos que saber que nosotros estamos ocupando un lugar dentro de una institución, ¿sí? Y que para la otra persona nosotros somos esa institución, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Parece igual, perdón, Tiene que ver... parece igual que sería como, no sé si es utópico, pero que ya estar acá es una invitación a tener un perfil noble, es decir, me parece que yo por lo menos cada vez que voy a publicar algo me pregunto, ¿es estrictamente necesaria esta publicación? ¿Sumo algo? Por ello no publico cosas que dividan. Justo hace un rato me pasó que me comentan una publicación sobre la situación de la sexualidad, cómo la viven los chicos, y un colega médico habla de esto de, no, si mi hijo me dice que no es mujer ni varón, yo lo obligo porque soy el padre, y qué sé yo, y toda una cosa que llegaba a cuando me puse a leer los comentarios, a una apología de bravo, hay que obligar a los chicos a ponerles límites, bueno. Y estuve a esto de contestar algo, cuando me di cuenta que quizás no suma, porque muchas veces la gente que publica estas que divide. No, sí escucho. Nati, te quedaste muda. Perdón.
se me silencia. Lo publica desde una certeza que me parece que es como hasta loca, ¿no? Entonces, por ahí empezar a comentar o compartir esas cosas que dividen también nos hace entrar en ese lugar. Por ahí tener la posibilidad de estar en esta agrupación, en esta asociación donde tenemos estos espacios, es una invitación a ir reviendo constantemente nuestro, porque uno en la vida tampoco se mueve, bueno, soy de esta manera y acá no sé, estafo y acá soy honesto. Uno tiene una manera de ser. Si bien esta identidad está constituida, como dijo Damián, por un montón de cosas, a mí me parece que uno tiene una línea. Entonces, si sabemos que eso nos suma, si sabemos que eso no va a aportarle al otro, podemos siempre, aunque te roben, yo creo que uno lo puede hacer el descargo si quiere, y es imposible no evitar ese descargo, hasta puede ser un descargo más amoroso desde otra óptica, ¿no? No desde la óptica de el negro, esta que me robó y qué sé yo, sino de una reflexión sobre la sociedad, una reflexión, pero que no invite a la dicotomía o a la división. Me parece como que constantemente podemos estar haciendo una revisión y es como un crecimiento personal, porque uno desde la payaética incluso ve el lenguaje, ve las palabras que va a usar. Creo que a todos nos debe pasar. Yo cuando mando un mensaje, muchas veces corrijo sobre el mensaje de texto, porque me doy cuenta que no está sumando la manera que lo estoy pidiendo, que no es amorosa o que en realidad estoy diciendo otra cosa, y todo eso lo aprendí acá con el tema de payamédicos. Antes quizás no prestaba atención a esas cosas. Entonces, la diferencia la podemos hacer porque tenemos estas herramientas, no es necesario tener dos perfiles, es mi opinión. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí. Justo de lo que está diciendo ella. Yo hasta un punto siempre fui un poco renuente al uso de las redes. Después me di cuenta que necesito para esto de poder participar, que no, o sea, la virtualidad más que las redes. En algún momento lo usé como revista, por decirlo de alguna manera. También siempre me pregunto, ¿es necesario tener tantos, que Facebook, que Instagram, que esto, que el otro? Por esta cuestión que estábamos hablando, se dice mucho y nadie se hace cargo, o es eso de estar presente, de alguna manera, yo dije, yo pensé, yo publiqué, yo participé, yo lo compartí, y por ahí es lo que decimos, es como cuando hablamos. Al leer algo, a veces no sabemos qué intención tuvo el otro en lo que quiso publicar. Por ejemplo, yo digo, por decir un ejemplo, digo, sentate. Si yo lo escribo, según también cómo estás vos o el otro, puede decir que lo tome como sentate o sentate. La forma en cómo el otro percibe lo que estamos diciendo, lo estamos publicando. Y en todos lados también dice, si no estás en las redes o no tenés redes, no existís. Y hay gente que por ahí cree que no existe si no está presente en alguna de las redes. Otros por ahí estamos más seguros cómo somos, y somos lo mismo desde el perfil de mi nombre de pila, del de cómo soy como paya. Creo que también tiene que ver, no sé si estoy equivocada, pues me van a corregir los que saben, que hablamos de la ética y la deontología. Me parece que nos olvidamos a veces de esto. Cuando publicamos algo en un grupo, y es como dicen ustedes, yo publico algo en un grupo, sea el que fuere el que pertenezco, y no dicen es Ani o es fulana. El grupo o fulano, tal grupo, piensa esto, dice esto, mirá lo que publicaron, y no miran que publicó la persona individual. Y yo me equivoqué por ahí, comentando o publicando algo donde no se debe. Por eso digo que el otro lo percibe de una manera o toma la intención de lo que yo digo de una forma porque no me está viendo cara a cara ni me está escuchando. O sea, el mensaje lo recibo, es subjetivo, esa apreciación que yo hago de lo que dice el otro. Si es algo tajante, si está enojado, si lo dice con simpatía, o dice, no, pero era en chiste. No sé si soy clara lo que quiero decir por ahí, no. Pero... Sí, sos muy clara, y hay también cuestiones que por ahí en la clase del decir ético también se pueden ver, y también cómo la palabra escrita, aunque no lo digas, si vos no usás un imperativo, ¿no? En vez de usar sentate, usás te querés sentar, claro. También es muy difícil que te querés sentar, suene fuerte. Yo quiero decir algo que tiene que ver con que
nosotros también tenemos una política que es la causa del amor. Y el sistema, los poderosos, se benefician con las dicotomías, se benefician con las peleas, con la división, ¿sí? Por eso, digamos, los partidos parten, ¿sí? Puede haber alguno que te guste más o menos, alguno que tengas menos disgusto cuando lo vas a votar, pero en realidad pasa eso. Entonces, es necesario que haya esa cuestión, y muchas veces se fomenta eso. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer nosotros, y que es algo que no implica ninguna maldad, es precisamente evitar, digamos, peleas, ¿sí? Entonces, me parece que es una cuestión muy... tiene que ver con algo de un cambio, proponerse un cambio, uno intentar no meterse en esas cuestiones binarias que no son por casualidad así, que no, esa agresividad que existe de un lado y del otro es por algo, se fomenta precisamente para llevar, si alguien dice va a llover, y sale a la casa y convence a 10 que va a llover, y otro viene y dice no va a llover, y convence a 10, ahí se forma un poder. Cada uno tiene el poder y que se basa en argumentos, ¿sí? Por eso yo cuando hablé de los memes, también podemos hacer memes buenos, ¿sí? Pero una forma de decir memes es un cartelito con un texto. En general tienen que ver con algo que hay una ideología detrás. Nosotros también podemos hacer algunos que sean amorosos, ¿sí? Pero en realidad todo lo que se hace en general está... que por otro lado, ya nos operaron del cerebro, como la obra esta que hacíamos, el experimento Damantal, ya nos pusieron un chip, y ahí está el problema ontológico, ¿sí? Que es lo que yo siempre digo. A nosotros ya nos metieron una forma de pensar que ya ni siquiera necesitamos que nos den en la noticia lo que tenemos que pensar, ya automáticamente vamos a pensar de esa manera. Y en general es una manera de reacción. En general... Y esto tiene que ver con el primer género de conocimiento de Spinoza, ¿sí? Esto de que la gacela huye del felino y después se olvida que existe el felino, solamente huye en ese momento. Por eso hay tantos felinos que después nos vuelven a hacer las cosas que nos hicieron en otro momento, ¿sí? Y una cosa que yo quería decir, coincido con Natalia y ya lo dije antes, que no tenemos por qué hacer catarsis en las redes sociales, tenemos amigos, tenemos tantos psicólogos que no tienen laburo y son buenos, o psiquiatras, ¿m? Ustedes imagínense, si yo, por ejemplo, hubiera estado a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de Cristina o de Mauricio. ¿Cuánta gente que está en este chat se hubiera sentido, piense si yo hubiera estado, digamos, en una posición opuesta a la que ustedes piensan? Se hubieran decepcionado, me hubieran visto de otra manera. Es decir, nosotros, ojalá que todos los payamédicos puedan adherir a esta forma de pensar en quién soy, a quién me dirijo cuando publico. ¿Es necesario publicar esto? ¿Sí? Utilizar las redes para algo copado, porque es verdad, son necesarias, es lo que hay y hay que usarlas, ¿sí? Pero no... Ojalá que todos los payamédicos piensen de esta manera, pero por lo menos nosotros queremos que la gente que sea visible, la gente que está en la comisión directiva, en las comisiones, y los formadores tengan esta forma de hacer las cosas. Y tienen también la elección. Nosotros estamos dando a elegir. ¿Vos querés abrazar esta política, esta causa del amor, que en realidad es una política que a la inversa de la política dominante es encontrarnos desde las cosas copadas? Porque además... podría ser de otra manera, podríamos hablar de economía política, de historia, de diferentes formas. Si yo ahora les hablo a ustedes de la democracia griega, de la democracia ateniense, estoy seguro que nadie va a estar en contra, excepto que era una sociedad donde las mujeres no votaban y había esclavos. Pequeño detalle. Pero entre pares, el tipo de democracia que había era excelente, ¿sí? Entonces, podríamos empezar a hablar de un montón de cosas y cómo aplicarlas si fuéramos maduros y si no tuviéramos gente que en realidad nos hace pelear, ¿sí? Entonces, el problema es ese, que tenemos esa realidad. ¿Por qué no hay un payatraba? Porque un travesti, si va a un paciente de 70 años, va a pasar un mal momento, se va a sentir inhibido, va a encontrarse con sus propios elementos homosexuales reprimidos. Es decir, no va a ser buena esa intervención, por eso hay payamédicos y payamédicas. Pero quizá dentro de 10 años sí haya un payatraba, porque quizá dentro de 10 años ya esa figura sea, ojalá que pase eso, que la gente pueda ejercer su sexualidad y que nosotros podamos tomarlo también. Por eso hay un contexto,
¿sí? Entonces, y por otro lado, además de esta dicotomía que existe, hay temas que en la política, que son temas difíciles, que también en sí bajan la potencia, como por ejemplo el tema de la seguridad, ¿sí? En el caso del aborto, hacer un aborto o tener un bebé no deseado. En el caso de la pena de muerte, matar a una persona porque asesinó, violó o no, o qué hacer con eso. Son temas terribles, temas que además bajan la potencia. Entonces, si nosotros queremos mostrar otro tipo de... Y por supuesto que está bien que cada uno tenga su idea en ese sentido. Por supuesto que está bien que la tenga. El tema es cuando uno está generando una forma de funcionar amorosa desde la potencia y no desde la falta. Bueno, yo los invito a esto. Yo como formador no lo hago, como fundador de Payamédicos no lo hago. Ojalá, porque sé que eso sería muy, muy triste para muchos que piensan distinto. Entonces me parece que estaría buenísimo que la gente que se cope en abrazar esta causa del amor. Yo quería agregar algo. Ah, perdón. Uy, Jesús, siempre nos pasa, ¿querés? No, soy yo. Ah, vos, Ani, dale. Perdón, no te vi, pensé que era Jesús. No, estaba pensando en esto, que como formadora, y en realidad todos los formadores que estamos también transmitiendo esta idea de la que hablaba José, como también pensar uno mismo en la contradicción que hay en uno o en una al publicar este tipo de cosas y a la vez estar transmitiendo el mensaje que tenemos desde Payamédicos, porque las personas que hacen el curso de payamedicina y que tienen la clase de payaética y de desiético, salen con la cabeza súper dada vuelta y como súper contentos y entusiasmados por plasmar esto que vieron y que escucharon en la vida cotidiana. Cuesta más en las redes porque es lo que hablábamos, que hay una ola que lleva a republicar, pero como formadores habría una contradicción si estamos haciendo eso y a la vez transmitiendo esto otro. Yo quería, está buenísimo, Ani, quería hacer un aporte respecto de la pregunta, no me acuerdo quién había, Laura, vos habías preguntado entre esto de lo grupal y lo individual. Cuando pensamos en las redes sociales hay que pensar en esto, ¿no? Uno se pondría en una esquina a gritar y a contar sus cuestiones, digamos, bueno, ideológicas y sus problemas para que todo el mundo se entere de eso. Es interesante. Cuando uno publica es como si me pongo en la esquina, ¿sí? Y muestro mis fotos, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo voy a la playa, ¿no? Entonces digo, yo agarraría esa foto en la playa, ¿sí? Y me pondría en una esquina así con una pancarta a mostrarle a todo el mundo esa foto. La mayoría de la gente dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? Cuando uno sube una foto, es como si nos pusiéramos en la esquina, pero para esa esquina pasan 5.000 personas en un segundo. Esto, en realidad en la voy? esquina tenés un anonimato que no te da la red social. Inclusive, claro, además, no solamente eso, sino que eso queda como registro. Entonces, esto que vos decís, entre lo individual y lo grupal, yo siempre me pongo a pensar en este sentido, digamos, ¿es oportuno ese comentario, esa foto? Es decir, ¿es oportuno polemizar con determinadas cuestiones? ¿Voy a generar cuestiones positivas en los demás? ¿Sí? O en realidad, quizás se generen afectos tristes. Si yo siempre lo pienso, lo llevo a la vida cotidiana. Yo tengo, por ejemplo, con mi grupo de amigos, ¿es oportuno hablar de política o en realidad en esa reunión que ahora tenemos virtualmente, pero en otro momento nos juntábamos, ¿sí? Vieron que se decía, bueno, hay temas que no conviene hablar, ¿sí? Porque suscitan enojos y pasiones tristes. Esa misma estructura trasladada a las redes sociales es un poco la misma, es decir, ¿conviene polemizar con alguien, por ejemplo, que se va a enojar cuando habla de política? Yo con amigos que tengo, ¿sí? Que en lo particular puedo hablar, que se enojan cuando hablan de política, elijo no hablar de política. No pretendo que no se enoje, porque yo sé que le afecta, ojalá no le afecte de esa manera, pero entonces uno elige, ¿por qué? Porque sabe que eso va a generar una pasión triste, ¿sí? Ahora,
si en algún momento de nuestra vida y de nuestra amistad fuera oportuno, es decir, que nos permitiese reflexionar y abrazarnos y conversar sin que se generen pasiones tristes, yo podría tranquilamente hablar de ese tema con mi amigo, ¿sí? Yo trato de llevar esta lógica a las demás cuestiones. Y otra cuestión que, digamos, para apuntar también respecto de lo que decía una de las payas, era esto, bueno, es todo un esfuerzo, creo que decía esta palabra, el tema de ir pensando qué subir y qué no. Cuando uno plantea la payaética, a mí me gusta pensarlo como una gimnasia, es decir, no como algo que se genera espontáneamente, no tampoco como algo sacrificado, sino como algo que uno va incorporando, ¿sí? Y esa incorporación, cuando una persona está convencida de que eso es mejor, de que eso potencia, se va empezando a trasladar a cosas, incluso detalles. Por ejemplo, yo encontré que, y conversando, que en este contexto, decir viralizar una publicidad, ¿sí? En realidad no conviene. Podemos usar la palabra socializar, y eso es aplicar la payaética. Y fíjense en qué cosa chiquitita uno puede decir, ¿no? Como que suena ahí nuestra alarma, nuestro payafiltro, y lo podemos mejorar. O, por ejemplo, a mí me pasa en la clínica, cuando alguien me pregunta, ¿es normal que me pase esto? ¿No? Yo trabajo en clínica vienen las personas, consultan. Se congeló. Cosa que el efecto en el otro es más potente, es decir, que no le genera esta cuestión de si no es normal, entonces estoy enfermo. Damián, te habías congelado en la pregunta de que cuando iba un paciente y te decía si era normal que le pasara eso. Desde ahí se perdió una buena parte de lo que dijiste. Bien, lo resumo. Rebobina. ¿Cómo? Cuando alguien me pregunta si es normal lo que me está pasando, yo lo cambio, ¿sí? Lo introduzco la palabra esperable. Esperable me parece más ético dentro del decir que normal, porque lo normal entra en la dicotomía entre normal patológico, normal anormal, ¿sí? Y si eso que sucede de repente, digamos, entra en esa lógica, la persona queda como atrapada en estos dos. Creo que conviene más decir esperable, ¿sí? Y así es como les decía, la payaética, ¿sí? Se va introduciendo, y el decir ético en un montón de cuestiones, ¿sí? Es un ejercicio, eso quería aportar, es una gimnasia. No sé por qué usa la palabra gimnasia, me hace acordar de la primaria, pero digo, es una gimnasia, ¿no? Es algo que uno va haciendo, que no lo tenemos que pensar como, uy, ahora tengo que... No, bueno, lo vamos practicando con todo y seguramente después pasará como el tercer género de conocimiento, donde eso acontece, ¿sí? Sin que estemos todo el tiempo pensando en eso, sino que es como algo que uno va haciendo en continuo. Muchas gracias. Agrego una cosita, me parece esto que vos decías, esto de pararse en la esquina. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno abre una pantalla, de hecho, yo hoy acá, uno entra al hogar de la gente, y cuando uno muestra una foto, uno entra a la intimidad de la gente. Y esto de pensar, yo quiero que todo el mundo acceda a esa intimidad, qué sé yo, a mí ahora no me molesta que ustedes vean a mi tortuga acá atrás, pero no sé si tengo ganas de momentos familiares, de momentos, les pongo un ejemplo, yo hago psiquiatría infantil y la mamá de una paciente me vino a hablar que la psicóloga que le recomendaba la obra social, ella la había stalkeado, como dicen los chicos, y tenía fotos a favor de Cristina Kirchner, que tenía fotos a favor del aborto, publicaciones, y fotos con sus amigas tomando fernet con esos vasos. Una psicóloga joven. La psicóloga, esa pobre, perdió el paciente. Obviamente la mamá no me parece que quiera poner la cabeza de mi hija con un profesional que maneje estos conceptos que son muy distintos a los que manejamos en mi familia. Y es totalmente respetable, yo no puedo juzgar eso. Y creo que esto nos pasa en todo, es decir, el tomar posturas y expresarla, como dice José. No sé, yo creo que no sé ni de qué cuadro es José, pero a mí no me cambia eso y me parece que está buenísimo.
que esa parte de la intimidad, uno no le cuenta a todo el mundo todo lo que le pasa. Entonces, desde la imagen hasta lo que yo publico, resguardarnos es una forma también, estoy de acuerdo con el término de gimnasia o de ejercicio, es una forma yo creo que cada vez publico menos. Es más, creo que antes de ayer estaba inspirada y publiqué un cactus. Pero por ahí en la palabra que le puse resumía cosas que estaba sintiendo en ese momento, pero no accedo a que todo el mundo, no dijo que todo el mundo acceda a lo íntimo de mis pensamientos, de mis creencias, de mis puntos de vista. Y me parece que es una manera de resguardarnos y de resguardar a la institución también que uno, en este caso a la asociación, es decir, yo voy a publicar cosas que van en contra de los principios, no sumo. Y es esto de, como lo de la psicóloga, al final sos de aquí, sos de allá, y que dudan hasta de lo que uno, de esta función amorosa que quizás es la que queremos transmitir, esta imagen más amorosa. Así que siempre es el publicar en el Facebook, es para mí dejar entrar a un montón de desconocidos. Lo mismo siempre hablamos con los papás cuando hablamos las charlas de pantalla, es decir, un chico con el Facebook es como estar solo a las 10 de la noche en la calle, porque vos no sabés con quién está. Bueno, nosotros cuando publicamos algo es la misma situación. Entonces, pensando esto, yo creo que con el ejercicio solo va a hacer que las publicaciones sean potentes, como que va a ir surgiendo, cayendo por su propio peso. Yo pensaba bueno, lo que muchas decía... gracias a todos, porque sí, también, ¿no? yo personalmente no contesté por la charla, mi pregunta estaba en relación a lo que se fue exponiendo. Personalmente yo no soy formador, soy payamédico, y bueno, es la primera vez que estoy entrando a un Zoom de este tipo, que agradezco. Y no, yo personalmente no las manejo muy poco. En realidad cuando entré payamédico, como dijeron, sí, uno empieza a evaluar la palabra, lo que va a decir, cómo lo va a decir, la palabra faltosa, lo que no. Pero bueno, uno se va formando y a su vez antes ya va viniendo con un conocimiento o algo, qué sé yo, hasta a mí me sirvió un curso de poder hacer cosas en las cuales, de protocolo, por ejemplo, ceremonial y protocolo, que estamos hablando de la política y todo esto, no hablar de cosas, no decir cosas o ponerse en reuniones con familias, con amigos, sobre temas o posturas que pueden dañar al otro. Cuando ingreso a payamédico, eso, las experiencias personales y todo, obviamente que va acrecentando eso. Mi pregunta fue por eso, pero más que todo también porque a veces hay una respuesta de lo que se envía, y a veces hasta enviando cosas buenas, a mí me ha tocado gente agresiva que ha contestado mal. Entonces, bueno, yo no respondo a eso, pero bueno, es todo también un ejercicio, porque si bien el ejercicio de ser amoroso y presentar cosas y no exponer, yo personalmente jamás subo nada de mi familia, ni mío, ni de mis sobrinos nietos, ni de nadie, que no tengo ni para decidir por ellos, ni exponerlos a ellos, ni de mis cosas personales. Pero bueno, a veces la respuesta, que uno trata de ir por ese camino amoroso, a veces ha tocado gente que te ha contestado mal. Y bueno, yo ya tengo algunos años también, como que por ahí evade y no contesta, porque si no entra en la polémica. Quería agradecerles a todos porque es muy interesante y uno siempre aprende. Muchas gracias. Yo pensaba un poco en todo lo que hablaron, ¿no? Y lo que decía Damián de la construcción, lo que decía Joana también del ideal al que queremos alcanzar. Y claro, tenemos que ir mejorando, pero toda esta reflexión, todo esto que vamos hablando, que nos va a ir abriendo la cabeza de a poquito, ir entendiendo un poco mejor. Creciendo nosotros va a crecer el paya, va de la mano. Y con respecto a la gente que va a hablar, está bueno para tener en cuenta que uno cuando dice, no siempre es recibido, por más que yo quiera decir algo lindo, siempre va a haber alguien por ahí que del otro lado lo va a querer interpretar
interpretar de otra manera. O sea, a todo el mundo no podemos convencer, pero si nuestras producciones tienden a ser positivas, a tener energía y todo eso, lo que vamos sumando siempre va a ser más grande que lo del otro lado que puede ir estando, como vemos a veces otros grupos que roban la identidad, justo que hoy hablábamos, que no son payamédicos, y vos ves y dice payamédicos, y vos ves que lo que hacen es completamente distinto, y bueno, ¿y qué hacemos con eso? Bueno, ustedes harán lo legal, pero después por otro lado también está lo que producimos diferente para que el que lo vea diga, o lo que pasó en la tele también, que decían que era payamédico, el payaso que había acompañado cuando pasó esto de la cuarentena. ¿Y cómo hacemos para diferenciarnos de eso? Y bueno, la gente común, ¿cómo va a ser para enterarse? A partir de nuestras propias producciones. Decir, mira, esto es un payamédico, esto es lo que hacemos, esto de las campañas, pero lo fundamental me parece esto, que nosotros podamos reflexionar a partir de estos encuentros y todo eso, para que a medida que vamos hablando, que vayamos actuando, vayamos entendiendo qué queda mejor, qué es más positivo, qué tiene mayor potencia, digamos, una energía que construya. Yo me quedé pensando en la gimnasia que dijo Damián, ¿no? Y pensando que mi Facebook es mío, es totalmente privado, y que nunca voy a pensar en que daño a alguien compartiendo o no compartiendo alguna de mis ideas, y que el estado de ánimo a veces puede cambiar mucho, me puedo estar bien y a la tarde puedo tener una tarde tormentosa, siniestra, y después vuelvo a tener una noche hermosa, y depende de los estados de ánimo, a veces uno puede compartir o no en el Facebook, o no. Hoy por hoy, por ejemplo, yo uso mucho más Facebook que antes, pero por el tema de la pandemia. Y por ahí estamos todos también en la misma, ¿no? Compartimos en Instagram, en Facebook, en las redes, y eso es de lo que estuvimos hablando hoy. ¿Qué problema cuando se puede mezclar todo y de lo lindo pasa lo malo y el otro lo puede tomar mal, lo puede interpretar mal y no como yo lo quise decir? Es como medio complicado, me parece. A mí me surgió una duda al escuchar lo del perfil en las redes. Por ejemplo, nosotros ahora estamos haciendo las intervenciones, los agenciamientos por videollamada. Entonces, nuestro perfil en ese momento, durante la videollamada, debería ser el perfil de nuestra paya, no. Por ejemplo, en mi caso, no debería estar la imagen de Nati en la foto, sino en de mi payamédica. Yo, por ejemplo, trato siempre de acordarme el día anterior, cambiar el perfil. A veces por ahí no lo hago, pero ahora, por ejemplo, después de lo que se habló, eso me hizo ruido, el pensar que en cada videollamada con nuestros producentes tiene que estar en la imagen del payamédico. No sé si es así. Parece que lo que yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos qué crees que conviene? Que vean a mi paya. La doctora. Yo, por ejemplo, soy la que me encargo de contactarme con el enfermero, que es el que hace el pase ese sábado para comunicarme, darme los teléfonos con los que nos vamos a comunicar ese día. Y yo ya el viernes cambio la foto. Sí. Y Nati, me parece que va por ahí, es decir, siempre la invitación desde la payaética es a ver qué conviene. Y conviene que se preserve la fantasía, ¿no? Conviene que se preserve en este sentido y por ahí prepararse.
esto que vos ahora estás pensando tiene que ver con el ejercicio del que hablábamos, con la gimnasia, porque quizás son cosas novedosas, quizás son experiencias nuevas, y que a veces no tenemos en cuenta esto. Entonces, se trata un poco de decir, bueno, ¿qué conviene para nuestro agenciamiento? ¿Conviene que me vean a mí o conviene una imagen diferente? ¿Sí? Y creo que la respuesta enseguida está. Después uno... A tu bebé, conviene tu bebé. Se despertó. Que tu bebé en vez de vos. Yo quería decir algo al respecto de eso. Me parece que está buenísimo lo que estás haciendo de cambiarlo. Me parece que cuanto menos nuestra identidad sepa mejor. Y también me parece que a veces tenemos límites en eso. Yo siempre me acuerdo que cuando comenzamos en el Casa Cuna, nos cambiábamos en un lugar que teníamos que atravesar toda la sala de juegos a donde íbamos a intervenir. Y era imposible que no nos reconocieran los producientes. Era imposible, porque pasábamos por delante de ellos. Entonces, bueno, ahí el juego era Clark Kent y Superman, o Bruno Díaz y Batman, o Don Diego de la Vega y el Zorro. Es decir, todos los ejemplos que tenés, ¿sí? El juego era ese, porque era que nos encontraba y nosotros negábamos que éramos quienes éramos, pero como un juego, era una actuación también que estaba consensuada por los demás, que sabían que éramos, pero que estábamos jugando y entraban en el juego, ¿sí? Entonces yo digo, si el tema de que aparezca algo de la identidad es imposible, bueno, por ahí aparecerá, porque también somos actores. Es decir, también somos gente profesionales de la salud, también somos artistas, y en este caso pasa eso. En este caso, muchas veces es así. Hay que tratar de evitarlo, porque también al actor le pasa eso, que queda condenado Chaplin. Vos lo ves a Chaplin sin bigote y no lo podés creer. Una vez Carnaghi, que estaba haciendo el tema de Sacco y Vanzetti, le pegaron una piña cuando salió porque hacía de malo. Un tipo intelectual que conoce la historia, va a ver Sacco y Vanzetti y cuando sale le pega una piña a Carnaghi, porque él hacía del malo, el que los condena a muerte. ¿Entendés? Entonces, bueno, es muy importante, y en el payaso que es un personaje... Cristina Moreira dice que es un personaje encarnado. A nosotros no nos gusta decir eso porque encarnado no es ético, pero es un personaje construido con material propio. También no está muy bueno que vea también tu identidad. Pero bueno, en muchos casos pasa esto. Si es un obstáculo, si el dispositivo no se puede ocultar el nombre o la foto, si se puede, mejor. Pero también hay que tener en cuenta siempre eso. La flexibilidad. Yo creo que, o sea, nosotros hacemos payas virtuales acá en el Chaco y armamos un grupo con el logo de payamédicos. Y aparte, o sea, personalmente tengo una foto artística y que es la que me sirve para que la gente del hospital me identifique y me haga los partes diarios completos como corresponden. Yo recibo, por ejemplo, en Neo, del Hospital Ferrando, recibo la foto de los chicos de terapia, la foto, día nació, qué peso tiene, cuál es su patología, qué peso tuvo en el momento que nació, qué peso tiene en el momento que nosotros estamos por agenciar, o sea, con todos los detalles de cada uno de los pacientes para después intervenir con cada una de las mamás. Pero creamos el grupo a base de los teléfonos que nos van pasando, pero con el logo de payamédicos, independientemente de que cada uno tiene una foto artística de los payamédicos que vamos a intervenir, que no es necesariamente nuestra foto de payamédico ni ni el logo. O sea, el logo es del grupo que creamos para hacer el pase virtual. Y tenemos éxito porque la verdad que todos los fines de semana estamos interviniendo o en Neo del Hospital Ferrando o en cuidados paliativos, o si no, durante los días de semana por lo general hacemos payas a domicilios.
o sea, cuidamos siempre la ética de las fotos, por ahí cuando aparece el llamando, de que las fotos sean realmente un poco artísticas, independientemente porque somos seres humanos con una identidad. Y bueno, después el resto viene de que nos identifican como payamédicos porque el logo del grupo es de payamédicos. Y gracias a nuestra, o sea, dada nuestra identidad personal y a la relación que pudimos establecer con los distintos sectores de los hospitales o de los centros de salud, entonces, digamos, somos muy convocados a hacer intervenciones o a armar videos para que les enviemos, inclusive a pacientes con SIDA, nos llaman para que hagamos payas virtuales, pero en su domicilio o en el lugar donde están, que es un lugar que no necesariamente es el hospital, que estamos constantemente interviniendo, no hemos parado en ningún momento, o sea, nos recreamos y nos rearmamos de nuevo, nos redescubrimos en otros talentos, y estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cada día vamos aprendiendo un poco más y cada día crecemos un poco más. Creo que no es tan difícil el tema, que siempre todo que esté dentro de lo cauteloso, yo soy una persona, por ejemplo, que no opino nada de política, nada de nada, en ningún sentido, nunca doy mi opinión a nada, si por ahí apareció algo, porque no me interesa opinar. O sea, todo lo político, los temas, el aborto, el pañuelo verde, el pañuelo azul, el qué sé yo, todo lo que existe, o género y disidencia, nada de eso publico cuál es mi posición con respecto a eso, ni a los políticos, ni a ninguno de los temas actuales que están en vigencia en este momento y que se están discutiendo. Porque sé que a la corta o a la larga siempre hay gente que va a estar en contra, entonces no me interesa involucrarme en algo para crear un quiebre o para que la gente se forme una opinión sobre lo que yo pueda llegar a pensar. Porque eso sí pienso que es una identidad mía hacia adentro, no hacia el otro. Muchas gracias, Norma. Bueno, ¿les parece? ¿Alguien tiene algún aporte más? Me encantó, estuvo clarito. Si no, iríamos. ¿Sí? Yo para terminar quiero corregir una cosa que dije, porque yo dije que el ejercicio que vos planteabas, la gimnasia, iba a ir dando como que con el tiempo, si uno hacía ese ejercicio, iba a ir siendo cada vez más positivo lo que uno, y caería por su propio peso, y la verdad que no va a caer por su propio peso, tendría que ser, ascendería de tanta energía positiva y de tanto amor, algo más positivo. Así que uno siempre se queda pensando en esto de la ética y las palabras, ¿no? Muy bien, es esperable que suceda eso, Nati. Si cae por su propio peso es un garrón lo que puse, así que más vale que no caiga. Sí, así como dijeron en su momento, yo cada vez que voy a mandar un WhatsApp, leo y releo porque el lenguaje ético, como hice como 3 actualizaciones este año de Paya Medicina, entonces el lenguaje ético está tan presente que cada vez que voy a escribir, releo lo que voy a escribir y lo que voy a mandar. O sea, el gracias, el perdón, el no, todo, o sea, como palabras más comunes, pero a partir de ahí todas. Y más si va de payamédico a payamédico, con más razón todavía cuando más cuidado tengo en ese detalle. Porque creo que es la única manera de apoyarnos, de reaprender también a hablar el lenguaje que corresponde, con un lenguaje bien positivo. Muy bien, Norma, sí, es lo que dice Spinoza, formar una noción común, ¿no? Algo común con el otro. Bueno, gracias, Nati. José, ¿querías decir algo? Jesús, no la veo acá, debe estar en la sala, pero justo no me aparece. Y si les parece, si no, iríamos completando, ¿les parece bien esta palabra?
completando esta, ¿no? No, yo no quiero decir nada, yo quiero esconder mi identidad porque tengo mucho miedo después de lo que dijiste vos. Yo también, mirá. Qué buenas identidades que tienen ustedes ambos. Yo tengo mi girasol acá también. Yo quería decir algo, si es que se puede. Permiso. Adelante. Yo soy payamédica, comencé en el 2016 y nuestro payaformador, muy bueno. Y recuerdo de que en algún momento también en lo que se nos brindó por medio de lo que nos llegó a mail, escritos, y más lo que uno podía ir tomando nota y todo eso, lo digo a colación de algo de lo que se dijo del tema de la era digital, del tema de, por ejemplo, Facebook. Yo recuerdo que de alguna manera nos dijeron de que podíamos tener a lo mejor, si queríamos, ¿sí? Nuestro Facebook personal, ¿sí? Y tener el Facebook de la doctora. Entonces, obviamente no tenían que tener relación consigo mismos. Entonces, así uno evitaba el tema de la identidad en el tema de payamédico. Y volviendo a lo mismo, si por ejemplo mi Facebook personal es a nivel informativo de por sí, y no suelo publicar cosas personales, sino si, como soy vegetariana, bueno, y estoy con el tema de colaborar con los animalitos y todo eso, o personas perdidas, bueno, por ahí publico eso, pero no pongo notas alusivas ni nada, o cosas de páginas de psicología, que está muy bueno por ahí con esta pandemia, leer cosas interesantes que por ahí ayudan al yo y que está confundido por ahí con tanta cosa que está pasando, y más acá en Mendoza, bueno, a nivel país pasa, pero bueno. Y quería hacer relevancia a eso, de que también se puede, creo yo, si es que todavía no se ha cambiado nada, tener algo que sea del doctor y tenerlo de uno propio, donde uno puede no tener correlación con el doctor. Y si por ahí, si uno comparte a nivel personal, por ejemplo, recuerdos de, vi en tercera persona los colores de payamédicos, es en tercera persona y no estamos haciendo alusión ni daño a nadie, creo yo. Pero quería comentar eso y agradecer por haberme dado la posibilidad, porque ha sido exquisita esta charla, este Zoom, esta actualización, y bueno, uno sigue aprendiendo cada vez más. Así que bueno, desde Mendoza humildemente gracias. Ahora esperamos los vinos nomás. Desde Mendoza. Yo ya les dije, está todo cortado, Norma. El día que ustedes decidan venir para acá, entonces, ¿quién les dice? Podemos ir a una hermosa plaza. Bueno, habría que preguntarle al payaformador nuestro si, bueno, en ese momento, no sé, no nos tenemos que poner, creo yo, ni la remera de payamédicos. Pero vamos a tener que buscar la ética de, no sé, buscar de que no nos vean mal. Nos vamos a una linda plaza, nos hacemos tipo picnic, y bueno, y puedo llevar unas 3 botellas y hacemos acá estoy en Mendoza, humildemente ofrezco. Ya vamos a alquilar un charter privado y nos vamos a ir todos juntos. Todo el país. Me encantó. Norma, pero a Mendoza en un yate. Bueno, y no sé, si anda por las montañas. Un charter privado.
Un charter, bien. Charter bien, privado bien. para juntar todos los payamédicos del país y irnos todos juntos a Mendoza. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Ya vamos a empezar a juntar algunas narices en algún lado así, y bueno, y girasoles, y juntaremos unos vinos ricos para compartir en algún momento. Si la naturaleza lo permite. Está en la payaética, ¿sí? En la naturaleza, y que los girasoles nos ayuden a llegar. Gracias. Bueno, les agradecemos a todos por estar, por sus aportes. Fueron muy interesantes las resonancias y bueno, hay que continuar pensando esto y estamos viéndonos en próximas actualizaciones, ¿sí? No sé si Dami y José quieren decir algo más, si no estaríamos completando el Zoom. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Tengan buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. Gracias. Chao. Así, abrazos de oso color naranja. Chao. Feliz Chao. 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 Chao.